Internautas, muy buenas tardes, aquí en su canal Ciudadano TV, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante en la delegación Benito Juárez, en donde se da un albazo, como están acostumbrados los panistas. Jorge Romero, el delegado, lo que hace es acuchillar, sin decir agua va, a los ciudadanos, con la instalación de los parquímetros en 3 colonias básicamente, que es donde ya están funcionando, que son la de la colonia Ciudad de los Deportes, Nochebuena y Crédito Constructor. Así que es el tema que vamos a analizar, y bueno, pues le quiero preguntar a Jorge Bastida que nos diga cuál es su opinión respecto a este tema. Así es, amigos cibernautas, tenemos un problema muy delicado en la ciudad. Hay por parte de la autoridad una conducta reiterada de abusar y de no consultar a los ciudadanos. En el tema de los parquímetros, Mauricio, este asunto no es excepción. La autoridad, en este caso la delegación Benito Juárez, ha implementado el cobro a través de estos mecanismos sin consultar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha generado esto? Una inconformidad. Ahora resulta que quienes habitan en esas colonias ni siquiera saben qué empresa es la que va a ser concesionada, qué máquinas se van a utilizar, qué porcentaje de beneficio de los ingresos que generen estos aparatos le va a dejar a la comunidad, y obviamente lo más importante, ¿por qué la autoridad, después de comprometerse a consultarlos, a conocer su opinión, no lo ha hecho? Estas y muchas otras cuestiones han quedado en el aire. ¿Qué es lo que los ciudadanos están pidiendo? Pues obviamente que se les consulte. Nosotros como Movimiento Ciudadano no podemos hacer otra cosa más que respaldar esta posición, y sin lugar a dudas hay una conducta reiterada, en este caso de un gobierno de origen panista, de rechazar lo que los ciudadanos piensan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente demandar y exigir que esto se resuelva, que los ciudadanos sean escuchados y que cada acción tenga como antecedente pues, una consulta a los vecinos. ¿Qué es lo que una empresa concesionada puede hacer y qué no puede hacer? Obviamente, si la autorización fue para instalar parquímetros, no pueden inhabilitar un vehículo. ¿Esto qué implica? Que si usted como ciudadano es inmovilizado su automóvil, pues obviamente puede acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para impugnar esta decisión. Esta es una tarea de todos. Tenemos que buscar que las decisiones de la autoridad vayan con una decisión clara de los ciudadanos, un convencimiento claro de los ciudadanos de que es lo mejor para ellos, es lo mejor para sus colonias, no como está ocurriendo actualmente. Hemos visto en otras delegaciones que decisiones parecidas sí han contado con la opinión de los ciudadanos, y esto debe ser una dinámica que debemos exigir se dé en todas las delegaciones y en todas las colonias donde se quiera implementar este sistema de parquímetros. Pues esta es la triste realidad que vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Mauricio? Sí, estimado Jorge, lo que sí es cierto es de que en este caso el gobierno panista fue una posición autoritaria a diferencia de otras delegaciones. Específicamente vamos a contrastarla con el ejemplo, con la delegación con la que se colinda, que es la delegación Cuauhtémoc. En la delegación Cuauhtémoc, el delegado Alejandro Fernández Ramírez, lo que sí hizo bien fue una consulta para instalar los parquímetros en las colonias Romas, en las 2 Romas, en las Condesas, igual que en la Juárez, en la colonia Cuauhtémoc también. Es un hecho que hay una posición encontrada entre ciudadanos que están a favor y los ciudadanos que están en contra. Lo más legítimo, lo más válido es que se hagan las consultas para que se decida cada quien en sus calles, en sus colonias, obviamente en su delegación, lo que queremos y lo que aspiramos. Primero, lo que habría que estar considerando es que tenemos un parque vehicular de 4 millones de autos, en donde prácticamente estamos al 2 por 1 con los ciudadanos. Es muchísimo espacio público lo que se requiere para que los autos se puedan estacionar. Ahora, en estas 2 delegaciones, en Benito Juárez y Cuauhtémoc, se concentra una gran cantidad de automóviles, y resulta ser que toda la gente que se traslada a trabajar para acá, pues trae adicionalmente su auto, y no solamente los del Distrito Federal, sino también los de la zona conurbada. Obviamente que esto ha sido un gran negocio para todos los franeleros. Ejemplo, aunque no se ha podido instaurar, hablamos de los tribunales del Distrito Federal que están en la calle de José T. Cuellar, ahí en la colonia Doctores, ahí con Vertis, esquina con Vertis, entre Niños Héroes y Vertis, y vemos ahí, por ejemplo, un cúmulo
cuando menos de 6, 8 franeleros que hacen su agosto todos los días. Y aquí el gran problema que se tiene es que dejas un auto en donde te cobran una cuota importante, estamos hablando que se hagan pedir hasta 40, 50 pesos diarios, y ni siquiera estás en un estacionamiento en donde ni siquiera está asegurado tu auto y todas las consecuencias habidas y por haber. Y como ciudadano, cuando llegas ahí no te puedes estacionar porque tienen inmediatamente ya cancelada la posibilidad de que lo hagas porque tienen ahí piedras, tienen ahí bancos, tienen ahí guacales, y si llegas a quitar uno de ellos te metes en un problema. Entonces son situaciones encontradas. ¿Qué se hizo en la delegación Cuauhtémoc con las colonias que ya cité para instaurar el parquímetro? Uno, se hizo la consulta, pero la consulta bien informada en donde se les decía qué tipo de empresa era la que iba a instalarse, cuál era el porcentaje que se le iba a quedar a la colonia, cuál es el porcentaje que se le iba a quedar a la delegación y cuál es el porcentaje a la empresa. Hay que reconocer que esto es un negocio, o sea, pero no es un negocio que solamente en la Ciudad de México se esté instalando, sino que también en muchas de las ciudades del mundo eso se hace, precisamente para tratar de desalentar el uso de los vehículos. Y bueno, adicionalmente, ¿qué más se ha hecho? Se les otorga un tarjetón a la gente que tiene su casa y afuera puede colocar su auto sin ningún problema. Y incluso en algunas colonias se ha reducido ya las horas de utilización de los inmovilizadores de los parquímetros. Como bien comentas, Jorge, ahí puedes hacer un litigio. El único problema es que tu carro permanece ahí durante varios días o meses en lo que se lleva el litigio. Ese es un asunto que hay que ver cómo se puede resolver, pero lo más importante es que se tenga siempre la consideración de los ciudadanos, de las delegaciones en donde las habitamos. ¿Cuál es el problema adicional en el caso del panismo, de esta delegación Benito Juárez? Que se niegan al diálogo con los vecinos, y es algo que no puede ocurrir. A diferencia de ellos, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, Alejandro Fernández acaba de hacer un recorrido por las 33 colonias de la delegación, haciendo la rendición de su informe, colonia por colonia, y tomando su parecer a los vecinos. Puede cuestionarse de la manera, del método, cómo se lleva a cabo la asamblea, pero han tenido la oportunidad los vecinos de poder decir, al paso ya casi de un año, en este caso, de un tema en específico que fue la instalación de los parquímetros. Yo estuve en varias de las colonias donde se instauraron y en donde estuvieron de acuerdo que estaba llevando a cabo. Hay otro asunto muy importante, es la conformación del comité de vigilancia para la administración del dinero de los parquímetros, y eso simple y sencillamente tiene que funcionar de esa manera. Así que, pues amigos, es muy importante que ustedes hagan presión, en este caso a sus delegados, no solamente al de Benito Juárez, sino a todos los delegados de la Ciudad de México, porque lo que tiene que fomentarse es la participación ciudadana. Y la pregunta sería si tendríamos nosotros que estar sometiendo todas las decisiones de los delegados a una consulta. Claro que no, pero hay decisiones completamente diferentes que sí se requieren, en este caso, la toma de decisión de manera conjunta entre la autoridad y los ciudadanos. En nuestro instituto político, el Movimiento Ciudadano, es nuestra petición precisamente que se abran los espacios para que se pueda tener el diálogo entre los ciudadanos y la gente que los administra las delegaciones.